Caminito, en Caminito. En Caminito Supermercados vas a encontrar la variedad de todo lo que buscas al mejor precio. Y atención, porque esta temporada tenemos las mejores promos. Caminito Supermercados tiene todo lo que necesitas. Más variedad, más servicios y los precios más bajos. Venga contento y viene su carrito. Con Caminito, feliz de Caminito. Caminito, el caminito de la gente y además un supermercado bien argentino. Curuzú Cuatiá hoy sonríe. Sonríe porque se ve reflejada, porque se siente protagonista, porque sabe que el futuro no se impone, se comparte. Somos tradición y presente, somos historia y movimiento, somos identidad y transformación. Curuzú Cuatiá, con vos, una ciudad que crece, una ciudad que siente, una ciudad que sonríe con vos. Bueno, estamos en Historias de ADN con un episodio muy especial, ya que estamos en La Choza, en el Yellow Cardinal Lodge de Norma Cherité y nuestra querida Teresita, también vamos a recordarla con mucho cariño, que hicieron posible que este emprendimiento turístico hoy sea referente en la zona, por lo que atrae, por lo que brinda y sobre todo por lo que se deja, se deja ver, ¿no? Curuzú descubrió que tiene un baluarte enorme en cuanto al turismo gracias a esta estancia. Así que para mí es un gusto estar acá y vamos a contarles en este programa lo que está sucediendo en Curuzú Cuatiá con el turismo de naturaleza. Y bueno, bienvenida, Norma. Hola Virginia, ¿cómo estás? Muy Gracias por bien. venir nuevamente y bueno, por el acompañamiento que siempre nos haces, ¿no es cierto? En todo, desde que comenzó este emprendimiento. Bueno, en este momento se está desarrollando el workshop de fotografía que lo dicta Esteban Argerich y está Nino Anchorama, que es su guía, y también está Carlos Dinalo, que también está dictando el curso, pero de astroturismo. Bueno, la verdad que llegamos a La Choza, que había un montón de camionetas, de autos, están ahora en una charla, trabajando y perfeccionando. ¿Qué es lo que le sorprende a la gente de La Choza? A ver, contame vos que tenés este contacto con los turistas, ¿qué es lo que se sorprende de venir a Curuzú? Bueno, primeramente hay mucha gente que no conoce Curuzú, que no conoce Corrientes tampoco,
pero bueno, se sorprenden de Curuzú por su naturaleza, por su monte y también gracias a Dios que tenemos nuestra estrella, que es el cardenal amarillo. Así que bueno, también, otra cosa que le gusta a la gente, la calidez humana de los correntinos, ¿no? Bueno, la verdad que, ¿te imaginaste alguna vez tener tanto éxito? Porque estás teniendo éxito. Estás trabajando bien, ¿o no? Gracias a Dios, sí, estamos trabajando muy bien, pero también con el apoyo de mucha gente, ¿no? Tenemos que agradecer, ¿no?, a todas las empresas que nos eligen para venir a dar sus talleres, sus cursos. Ahora unos guías que están por traer turistas nos eligen a nosotros para mostrar Curuzú y para mostrar Corrientes, ¿no? Y bueno, ahora también lo que estamos descubriendo durante estas vacaciones, primera vez que nos pasó que estas vacaciones de invierno eligieron unas familias quedarse 3 noches, 4 días aquí y se fueron muy contentos. Después de aquí fueron a la laguna. Todo el mundo va a la laguna de Liberá. Pero bueno, es sumamente importante que hagan noche y que se queden unos días acá en ¿Qué te Curzon, ¿no? parece? Sí, 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 estamos felices. Además, em, siempre hacían noche, 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 pero ahora, ya te digo, estas vacaciones nos sorprendió que la gente eligió quedarse aquí, ¿no? Vos Y sabés, después, 3 noches aquí, 3 noches en el Liberá. vos sabés que una de las cosas que sorprendió en las estadísticas que le llegan al Ministerio de Turismo es que Curuzú en las vacaciones, las últimas vacaciones de invierno, superó las estadísticas de Carlos Pellegrini, o sea, superó la estadística de alojamiento en los esteros de Liberá, nuestro próximo portal, el más cercano. Claro. Así que eso es sumamente importante y es gracias al trabajo minucioso que hacen ustedes, así que te felicito. Bueno, gracias, Virginia. Bueno, tenemos que seguir trabajando todo. Curuzú tiene todo. La gente que viene dice, Curuzú tiene todo. Tenemos, bueno, la naturaleza, tenemos este monte muy nativo, que le tengo que agradecer a mi padre, ¿no? Que todo el mundo nos dice, era un visionario porque dejó tan armado, ¿no? Después, a mi madre, que trabajó tanto aquí también. Y bueno, a mi hermanita Tere, que la extraño. Sí. Y, y bueno, y también tenemos la historia, ¿no es cierto? Que viene gente también a ver la historia de Curuzú, em, el chamamé, la música, no, 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 tenemos todo. Y Virginia, también hay algo que hay que destacar y te agrego esto, que nosotros tenemos una navegación por el río Mocoretá y la verdad que la gente queda encantadísima del río Mocoretá, la vegetación, la flora, la fauna que tiene. Y bueno, y nosotros felices también de poder ofrecer ese servicio que está bueno. Y últimamente lo andan tomando, digamos, ya formó parte como de la estadía, ¿no? Porque a todos les gusta. Qué bueno, qué bueno. Y decime, ¿qué es lo que le maravilla a los turistas de esta experiencia? Mm. La última vez que estuvieron en el Mocoretá veían los yacaré, las carpinchos, no sé, y la vegetación, sí, la vegetación está bueno. Así que bueno, les gusta todo. Me gusta todo, está bien, ¿no? Y bueno, y Y otra eso te sorprende, al principio te sorprendía, ahora ya lo tomás natural, ¿no? Claro, porque Vos- estoy aprendiendo de ello, ¿no? Y al principio a mí me sorprendía decir, pero ¿qué pasa? Que un árbol, un monte. Y bueno, lo que pasa que em, en el curso anterior que tuvimos con Horacio Matarazzo decía, ¿no? Este monte no hay en otro lugar, o sea, hay, pero no sé, ¿entendés? Y hay especies que hay solamente acá y no hay en el Iberá. La gente viene a mirar especies de aves que hay solamente acá y no están en otro lugar, ¿entendés? Y bueno, y eso em, me sorprende, todos los días voy aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Con ellos. Bueno, estamos en Historias de ADN con otra historia muy interesante que vamos a empezar a dilucidar,
¿Qué pasa en la choza? ¿Qué pasa en el Yellow Cardinal Lodge de acá de Curzú? Y bueno, y estamos con turistas que vienen a vivir un Curzú diferente. Te doy la bienvenida. Muchas gracias. Quiero, me gustaría que te presentes a la audiencia. Bueno, mi nombre es Carlos Dinalo, yo soy astrofotógrafo y vengo acá al workshop de Esteban Argerich a hacer lo que es la parte de fotografía nocturna, ¿sí? Aprovechar el cielo de Curuzú. Excelente. Viste que, bueno, no sé si sabes, pero uno de los cursos se caracteriza por tener una proliferación de músicos, y uno de esos músicos muy talentoso le puso a Curzú Cuatiá la sucursal del cielo. Sí, me contaron la historia. ¿Vos cómo ves eso que para nosotros es especial, el cielo de Curzú? Bueno, encaja perfecto. Y más acá en este ambiente rural, las noches está con un cielo muy, muy transparente y se ven muy bien, muy bien. Así que es muy lindo para poder fotografiar el cielo con el paisaje de Curuzú. ¿Y qué fue primero, la fotografía o fue tu admiración por las noches? No, yo vengo más de la astronomía. Ujú. De chico siempre me trajo mucho el tema del cielo y después enganché a la fotografía. Ya hace 18 años más o menos. Un montón, Un montón, un montón, un un montón. montón. ¿Qué encontraste en Curzú de diferente que no tienen otros lugares? No, la combinación del paisaje, aprovechar lagunas, ver los reflejos de las estrellas en las lagunas, los árboles, el cielo está muy bien, deberían cuidarlo también, evitar la contaminación lumínica, eso es importante para que también se siga generando turismo desde ese lado, ¿no? Y a pesar de que la choza queda a muy pocos kilómetros de Curzú, la luz de Curzú no incide, ¿no te Eh, perjudica un poco? si desde acá fotografiamos hacia Guruzú, sí. Sí. Pero tenemos los otros 3 puntos cardinales, ¿sí? Donde el cielo está muy bien. Está muy bien, sí, sí. ¿Y qué astros se pueden ver desde acá, de esta zona, con mayor nitidez? Eh, no, todos. Todos. Sí, en general, cuando planetas, o bueno, en este momento está el centro galáctico, así que es que mucha gente viene a buscar eso, ¿no? El centro de nuestra galaxia, que es ese camino de estrellas blancos que uno ve a la noche. Que ya tipo 12, 1 de la mañana empieza a caer sobre el oeste y uno puede componer todo eso con el paisaje. Es O muy sea que, interesante. sí, totalmente. O sea que una de las cosas que a mí me voló la cabeza cuando me di cuenta que nuestra galaxia está suspendida, digamos, que en una galaxia muchísimo más grande y que cambia de lugar, y bueno, es como un poquito abismal, ¿no? Sí, claro. ¿Podés Sí, explicarlo sí. mejor que yo? Sí, en realidad nosotros estamos en el sistema solar y el Sí. sistema solar está en una galaxia Ahí que está. es un cuerpo de millones y millones de estrellas. No estamos en el centro de la galaxia, estamos corridos un poquito. Y eso es lo que permite que podamos ver el centro de la galaxia, que es ese camino blanco que vemos, con una parte central más engrosada, digamos, y más luminosa. Y eso, bueno, en la fotografía llama mucho la atención. Uno por ahí lo ve y ve el camino blanco, así que muchas culturas siempre lo atribuyeron como camino o puente, pues tiene esa forma inclusive después. Pero cuando uno hace fotos, que hoy la verdad que la tecnología hace que sea de fácil acceso, cambia notablemente, es muy emocionante. Sobre todo acá hay gente que la primera vez hizo fotos de este tipo. Hay muchos principiantes y allá a la noche, por ejemplo, quedaron realmente emocionados, ¿no? Y a uno le emociona también eso. No, totalmente. Ajá. Sí, sí. ¿Y cómo es capacitarte para sacar fotos de noche en los astros? ¿Cómo es ese proceso de aprendizaje? Lento, pero... ¿Necesitas un equipo especial? ¿Cómo es? No, la verdad que con cualquier cámara o reflex o mirror que están empezando a salir ahora, bueno, ya están en el mercado hace rato, eh,
Se puede, un trípode y con eso alcanza, no hace falta así un equipo astronómico para poder hacerlo. Incluso ya hay algunos celulares que uno podría animarse con el celular a ver si le gusta, si no le gusta, y si le gusta después saltar a la cámara, ¿no? Pero con un celular hasta se podría. Qué bueno. Bueno, Sí, muchas sí. gracias. Bueno, de nada. No sé Muchísimas si te gracias. gustaría agregar algo más. No, no, nada, que como siempre la pasamos muy bien acá, así que gracias a la gente de Cursul, de Ice Lodge, y bueno, seguiremos volviendo. Bueno, continuamos en Historias de ADN con una entrevista muy especial que es el que elaboró y creó esto que se está viviendo acá en La Choza, en Yellow Cardinal Lodge, estos días, y que es Esteban Argerich, que es el que hace este workshop de fotografía en nuestra naturaleza, en nuestros campos, con nuestros cielos. Bueno, le doy la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, contame un poco cómo surgió esto, ¿qué fue antes, la fotografía o fue la naturaleza? ¿Cómo surgió esto? Porque evidentemente podía haber surgido como una afición, como un gusto, pero ya es algo más serio, más profesional, Sí, más bueno, elaborado, ¿no? primero fue la naturaleza y también primero fue la fotografía. Desde muy joven hago fotografías. Recién a los 50 años junté fotografía de naturaleza y ahí me empecé a dedicar a la fotografía de naturaleza justamente. Estoy bastante especializado en la fotografía de fauna eh, y me quedé sin letra. Bueno, entonces, esa naturaleza te invitó a llegar a Curuzucuatiá. ¿Y cómo llegaste, cómo conociste la choza? Porque no es la primera vez que venías a Curuzú, ¿eh? Entonces, esa es la la tercera pregunta, ¿no? ¿Cómo llegaste a Curuzú? ¿Cómo la conociste? Bueno, tengo un gran amigo que se llama Ángel Prato, que es doctor en Curuzucuatiá, que me puso en contacto con Norma y Teresa Chiritegui. Y bueno, y así vine a conocer el campo y fuimos juntos desarrollando todo este trabajo. La verdad que es impresionante porque nos viniste a plantear algo que en Curuzú no existía, porque nosotros tenemos el campo, acá a 10 minutos tenemos Curuzucuatiá, o sea, pero nunca íbamos al campo a sacar fotos, ¿viste? Ustedes vienen a plantearnos una cosa que nosotros nos desconocíamos. En esta edición de este taller hay gente que ha hecho 1000 kilómetros para venir a Curuzú a hacer fotografías de su naturaleza. Eh, Acá realmente encontramos un ambiente que está en muy buen estado, en particular en la estancia La Choza hay mucha vegetación nativa, está muy bien conservado y hay muchísima variedad de especies y fauna local. Y el paisaje, aparte del cardenal amarillo, ¿qué otra cosa tiene de interesante nuestra zona? Y bueno, tiene estos espinales que son maravillosos, tiene el río Mocoretá, que es una belleza, donde hacemos una navegación. Los atardeceres en el río Mocoretá son una cosa única. Y fundamentalmente tienen la hospitalidad de la familia Cheritegui, que es increíble y única. Buenísimo, buenísimo. La verdad que estoy sorprendida con esto porque, como te decía, es algo que nosotros desconocemos, pero que ustedes nos vienen a prender una lamparita y a llamarnos la atención, ¿no? ¿Qué te gustaría comentarle a la gente de nuestra ciudad, de Curzú, nuestro pueblo, que, que es muy valioso para ustedes, que nosotros todavía no lo vemos? Bueno, en la naturaleza ustedes acá tienen un tesoro que me parece que no ven. Realmente, digamos, el campo y el campo preservado, como el caso de La Choza, quedan muy pocos en el país, en tan buen estado de conservación. Me quedé sin letra. Y vos sabés que estaba pensando también que una de las cosas fundamentales es que ustedes hacen es el registro histórico, ¿no? Registro histórico del tiempo, de lo que es la naturaleza de nuestra ciudad y la riqueza que tiene nuestros campos. Sí, bueno, de hecho en el workshop anterior, que no me acuerdo cuántos hicimos, pero ya hicimos unos cuantos, hicimos un primer registro de un atajacamino a Ñañarca, que fue el primer registro hecho en la provincia. Que eso se registra en las páginas de registro de avistaje de aves y es una información que vuela a todo el mundo.
creo que en la medida que sigamos haciendo este tipo de actividades acá, se puede llegar a desarrollar mucho más la observación y la fotografía de aves. Estamos en La Choza, en Yellow Cardinal Lodge, con otra historia más en Historias de ADN. Te doy la bienvenida a Cursú y me gustaría que te presentes a la audiencia. Muchas gracias, gracias Virginia. Mi nombre es Germán Rosso, soy fotógrafo aficionado y sigo bastante los talleres que organiza Esteban y que organiza Carlos también. Y vengo aquí a Cursú a este taller por segunda vez y estoy muy contento. Y contame, ¿qué es lo que te gustó de esta experiencia que viniste a vivir a Cursú? Bueno, en primer lugar, el atractivo, digamos, principal es el cardenal amarillo, entiendo que es un ave con serio peligro de extinción por distintos motivos, desde la modificación del ambiente hasta la caza y los enjaulan para tenerlos en un patio de una casa. Entonces es un ave muy difícil de ver y aquí, en La Choza puntualmente, porque lo que explicaba Esteban antes, la protección del ambiente natural y la existencia de flora y fauna nativa, permite que se desarrollen. Entonces ya es un ave difícil de ver en otros puntos del país. Me gustaría que viajemos un poquito en el tiempo más allá porque yo no puedo eludir una pregunta. ¿Cómo conociste a Esteban Esteban, no, perdón. Eso te está yendo más allá del tiempo. No. Es antes de la existencia del tiempo. La pregunta era sobre nuestro chamamecero, sobre nuestro glosista de Curuzú Cuatiá, que tanto interés ha causado en mucha gente, sobre todo la historia del chamamé y la historia de las glosas. ¿Qué fue lo que que cautivó? Mirá, voy a tratar de hacerlo breve porque es largo. Básicamente soy musiquero, me gusta la música, escucho música, no toco ningún instrumento. Tengo amigos también son musiqueros y escuchamos. Y por así, eligiendo discos al azar, casi por la tapa, un amigo mío que es director de cine, le había comprado un disco de los Reyes del Chamamé, en donde, bueno, estaban los chamameses y qué sé yo, de los Reyes, y estaba este glosista que abría los temas con una voz gruesa, impresionante. Y no sabíamos quién era, mirábamos la foto, ¿cuál será? Y debe ser este, y qué sé yo, y qué sé cuánto. En algún momento, una productora de cine le ofreció a este amigo Federico Martini hacer una película sobre tango. Y yo, tango, ¿qué hacemos con el tango? Que el baile, que esto está ahí, está lleno de cosas de tango. ¿Por qué no? Chamamé. Y nos enfocamos un poco en el misterio de quién sería este hombre que no le conocíamos la cara, no estábamos seguros del nombre, ni de nada. Esto fue en la película se hizo en el año 2013, la historia, digamos, de elegir qué hacer y cómo hacerlo, un año antes o algo más. Y de alguna manera yo conocía al representante de Antonito Tarragorros, que me habilitó para conectar con Antonio. Fuimos un poquito descubriendo que sí, que era Edgar Estigarribia, el glosista, y lo fuimos a entrevistar a Antonio, que nos derivó a Angelita Lescano, la viuda de su padre, de Tarragó. Fuimos a Rosario, Angelita, una gran coleccionista y muy conocedora y una agenda de contactos, nos puso en contacto con la familia Estigarribia, y así llegamos a Curuzú Cuatiá y estuvimos un mes en Curuzú, rodando no solamente entrevistas con la familia, porque Edgar murió en el año 89, si mal no recuerdo,
y conocimos a la familia, nos relacionamos con la familia, nos entrevistamos con la familia, y entre las cosas que a nosotros nos impresionaba mucho de las glosas eran sus descripciones de la vida de campo, de la vida del mencho, de los peones de campo, de la gente, dicho con palabras usando el guaraní también. Y entonces, una cosa que queríamos hacer era ilustrar, hacer videoclips ilustrativos de cada cosa que él iba contando. Entonces nos metimos en unas aventuras Claro. Con un peón de campo montando un ternero, otros haciendo una doma, otros en una yerra. La vida del campo, de los cowboys correntinos. Así que fue hermoso, la verdad que vivimos mucho eso. Y Curuzú, no visitamos solo Curuzú, sino también otras localidades. La verdad es que nos recibió de una manera increíble, así que Y tengo... de ese curso a este que estás conociendo ahora. Mantiene el espíritu musiquero, abierto, sociable, Norma, la gente con la que nos cruzamos. La primera vez que vine al workshop, digo, bueno, vamos para Curuzú, tengo que ir a Curuzú, qué sé yo, nos fuimos a la tienda del Gaucho, y ahí enseguida entablás conversación con la gente, porque la verdad que fue esos videoclips por momentos te incluían mucha gente. Por ejemplo, hay una discusión medio política con no sé qué, la bolichera, esto, y todo el mundo participaba, lleno de gente. Conocimos mucha gente. Qué bueno. Y entonces, la verdad que tengo un cariño y me emociona. La verdad que buenísimo. Yo desconocía, o sea que yo fui directora de cultura de la Municipalidad de Cursucuatiá y tuvimos un proyecto editorial que el proyecto editorial logramos imprimir 39 libros. Y entre esos, uno de los últimos fue Alma de Chamamé y Glosas, Ajá. un libro en honor a Edgar Estigarribia y Edgar Tarragó. Emilio Estigarribia Escurra. Bueno, en honor a él hicimos ese, y es impresionante cómo me empezaron a llamar de todos lados, porque tiene una magia el chamamé, y estos primeros pioneros del chamamé es impresionante. O sea, yo te quería hacer esa pregunta porque siempre me maravilló ese momento que viví como directora de cultura y la gente cómo llamaba preguntándonos por Tarragorros, por Estigarribia, por... Yo les recomiendo que vean la película que está disponible en YouTube, El poeta del Guarán. Y te cuento que cuando queríamos empezar esto decíamos, bueno, tres porteños, éramos tres personas, llenos de equipo de video y qué sé yo, y baterías y decíamos, "No, vamos a donde no sabemos dónde vamos". Entonces fuimos a la casa de la provincia de Corrientes en un evento que había, que por casualidad conocí al maestro de ceremonias y nos presentó al director de cultura o no sé qué. Bueno, la cuestión es que le pedimos que por favor nos dieran una carta o algo diciendo que estos tres van a filmar una película documental, qué sé yo, porque no sabíamos si nos iban a permitir filmar en ciertos lugares o esto o lo otro. No nos respondió. La cuestión es que veníamos de Rosario, ya medio de noche, y cruzando de Entre Ríos a Corrientes, la policía. Y entonces dijimos, ya empezamos con los problemas, ¿no? Nos van a empezar a preguntar qué llevan ahí, a dónde van, qué están haciendo. Y entonces policía nos empieza con las preguntas de rigor. ¿Y qué, a dónde van? ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo una película documental sobre el glosista de Tarragó, Edgar Estigarribia. Se cuadró, dijo, yo no lo voy a interrumpir, adelante. Y ahí empezamos a descubrir que algo pasaba con este personaje. Sí. Y tenemos cuentos posteriores. Él era amigo de Ramona Galarza y de todos esos pioneros, porque participó de esos primeros chamameceros y sus conjuntos y qué sé yo. Conocía a Coco Marola, a Isaco Abitbol, de toda la Mesopotamia y alrededores. Y
parece que iba al campo de Ramona Galarza y que eran muy amigos y qué sé yo, esto que lo otro. El marido de Ramona Galarza no le gustaba nada que viniera Estigarribia. ¿Por qué? Porque Estigarribia se iba al galpón y empezaba a contar cuentos y a recitarle glosas a los peones del campo y le dejaban todo tirado, no hacían su trabajo. Porque el tipo era una especie de... En algún momento lo describen como un caburé, como que hipnotizaba a las multitudes en los conciertos, en el Luna Park completo, en Cosquín, y lo hacía en su vida cotidiana. Entonces tenía una respuesta de loco. Ya grande, en algún momento, de regreso en Curuzú, porque él era un andariego, empieza a participar en la radio y tiene un programa de radio. Se ponían así en los campos, de todos lados, la radio. Claro. Lo que llega más lejos a todas las partes y se puede escuchar en una cosita. Y él iba y recitaba y todo, vivía así, era así. Totalmente. Una usina. Aparte se conjugaba bien, ¿viste? Porque Tarragó no hablaba. No, claro, Tarragó era un mudo. Tarragó tocaba, tenía tocaba, pero no, él era el vocero. sí. Hay cuentos ahí que recomiendo que vean la película porque hay cosas que lo ilustran mucho, como tipo se participaba en algunas canciones y por ahí no en todas las canciones del concierto, y entonces y después se bajaba y se iba a la barra a tomar algo y la gente lo seguía a él. Y entonces por ahí decían en algún momento que le iban a llevar el micrófono a la barra para que directamente desde ahí siguiera con la glosa, porque toda la gente se le iba atrás. Y bueno, era un tipo con una llegada a todo el mundo, porque también él tenía campo, la familia, pero él era dueño y era peón y se llevaba, o sea, bien con toda la sociedad, digamos. Sí, así es. Bueno, ¿cómo lo encontramos en el canal de YouTube? En YouTube buscan El Poeta del Guarán, Edgar Estigarribia, Poeta del Guarán, una película de Federico Martini Crotti. Y si no la vieron, véanla porque. Yo la voy a ver, ahora me voy a... No, espectacular. Van a encontrar, van a ver a gente de Curzú, van a escuchar historias que les resultan familiares y espero que les guste. Bueno, y ahora yo te saqué totalmente de contexto porque estábamos por hablar del workshop de fotografía, pero bueno, era una pregunta que tenía que obligatoriamente hacer porque amerita, ¿no? Bueno, muchas gracias. Perdón que me extendí, pero No, es así. No, te agradecemos mucho. Gracias a vos. Bueno, estamos en Historias de ADN en la estancia La Choza, en Yellow Cardinal Lodge, con los turistas que vinieron a hacer un workshop de fotografía. Así que estamos muy entusiasmadas con esta visita a nuestra ciudad. Quería darles la bienvenida. Hola, bueno. Y me gustaría que se presenten cada una. ¿Puedes empezar vos? Yo soy Denise Guyot, vengo de Trenquelauquen, así que, bueno, tener una experiencia de fotos. Muy bien. Yo soy María Susana, de Coronel Suárez, de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, también a participar en esto tan lindo. Yo soy Karina Banchero, de Victoria, la única entrerriana por acá. Y bueno, una experiencia, la verdad, novedosa para mí porque nunca había participado. Bueno, yo soy Martina, vengo de Junín, provincia de Buenos Aires, y también es la primera vez que hago este tipo de experiencias. Bueno, cuéntenme qué descubrieron acá en La Choza, porque yo sé que es la primera, algunas tienen la primera experiencia. ¿Qué es lo que primero les llamó la atención para hacer? Dije, bueno, me voy a aventurar, voy a hacer esto de fotografía en la naturaleza. ¿Cómo fue ese encuentro con esta propuesta? Bueno, a mí me encantó porque primero meterme en el mundo de las aves, que no conocía muy poquito, así que aprender a sacar aves volando, aves posando. Tenemos un comedero y bueno, está todo como ambientado como para que nosotros podamos sacar fotos a los animales, a los pájaros que vengan a comer. Y bueno, nada, tenemos 2 profesores increíbles que están con nosotros enseñándonos y atentos a lo que necesitamos y cómo hacerlo. Así que eso es espectacular.
Y bueno, y después nos metimos en el mundo a la noche de sacar a las estrellas y es algo que yo nunca lo había hecho y fue increíble, porque son mucha técnica, pero también mucho disfrute. Creo que lo más lindo fue disfrutar y pasarla bien haciendo fotos. Voy a hacer una pregunta correntina. ¿No le da miedo caminar en el medio del campo a la noche? No, para nada, un placer. A mí un poquito, cuando fuimos a sacar fotos anoche a la laguna, y sí, me da miedo que me venga algún animal. No cocodrilo, pero casi. Me encantó la experiencia. Es más, el primer día que vinimos antes, algunos, no teníamos planificado salir a sacar fotos. Y salimos así de prepo y fue espectacular. Nos fogueamos con la laguna. Qué bueno, qué Sí. bueno. ¿Qué animales descubrieron en esta experiencia que no habían tenido Yo la no oportunidad? conocía un Juan Chiviro, le saqué a un Juan Chiviro, que lo conocía de un libro de lectura de la primaria, un suirirí, bueno, suirirí, Sí. y uno, bueno, el cardenal cardenal amarillo amarillo. todavía no ha llegado. Ah, sí. em, Hoy lo estuvimos buscando al cardenal. Y el lo cachalote. encontramos, que es Sí, importante. Sí, Sí. ¿Lo encontraron? Lo sí, encontramos, pudimos sí. sacar un Ah, sí, es cierto, entonces no es, Sí. no es cosa de Norma nomás. No, 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 sacarlo, Ah, No, fácil, pero Hasta en está. vuelo. se pudo sacarlo en vuelo. Ah, Sí, y es más, buenísimo. ella la primera vez que lo hace y yo también, y lo sacamos en vuelo y nada, no podíamos creer. Así que re lindo. Buenísimo, buenísimo. Y o sea, hacen un tipo de turismo diferente, ¿no? Tot- ¿Y qué es lo que le brindó esta experiencia con otro tipo de propuestas que estábamos históricamente acostumbrados a vivir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de este tipo de turismo? El compartir. A mí al compartir el grupo, la tener calidez los de la Norma calidez, cuando te sí, la calidez recibe, del grupo, la calidez de los De profesores, los de los anfitriones. anfitriones, un lugar bien a la naturaleza, que uno camina, es que no es ir a un zoológico, sino estás caminando, estás en el ambiente de los animales, buscándolos sin molestar, y el disfrute. Para mí fue mucho el disfrute. Eso. y también la generosidad de los compañeros, porque los que más saben te van enseñando en Sí, cualquier momento, cuando estás en el campo, cuando estás en el hike, que es la casita que podés ver desde adentro, podés fotografiar desde adentro y eso es muy enriquecedor. Lo mismo las cenas, los sí. almuerzos también, donde hay intercambio, a mí me suma muchísimo. El equipo de Sí, Esteban. yo creo que Sí. hay mucha generosidad y nada, puede venir acá el que no sepa nada y va a poder aprender un montón, la experiencia de vivirla divina y el que sabe te va a ayudar, te va a acompañar, mismo que los profesores que están con nosotras. Y bueno, pueden venir todos porque es a disfrutar Sí, esta experiencia. Y también sí. confirmar que tenemos un país hermoso, súper rico en naturaleza, en animales, fauna, flora, y confirmarlo acá, ¿no? Llevándonos un recuerdito. ¿Vuelven a Guruzú o no? Sí, Sí, volvemos. Por sin supuesto. duda. Nos Sí. tienen que armar otro curso y volvemos. Muchas Bueno, gracias, chicas. gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. ¿Buscás un lugar tranquilo para descansar? En el corazón de Corrientes, sobre la ruta 119 y a las afueras de la ciudad de Cursuco-Atiá, te espera un lugar pensado para vos. Habitaciones amplias, cómodas, con desayuno incluido y el confort que necesitas para seguir.
Realiza tu reserva con tiempo. Te esperamos. Kurusu Atiá hoy sonríe. Sonríe porque se ve reflejada, porque se siente protagonista, porque sabe que el futuro no se impone, se comparte. Somos tradición y presente, somos historia y movimiento, somos identidad y transformación. Kurusu Atiá, con vos, una ciudad que crece, una ciudad que siente, una ciudad que sonríe con vos. Continuamos con otra historia en Historias de ADN. En esta oportunidad estoy con Susana Canevaro, que es una persona muy querida para mí porque fue mi jefa, mi primera jefa. ¿Tú sabes que fuiste mi primera jefa? Mi ¿En primer serio? No trabajo, me... mi primer trabajo fue en capítulo 1, cuando en Libros, que es la librería donde está ella ahora, y que es a su vez su proyecto tan querido que surgió en la década de los 90, ya en el siglo pasado, y que todavía continúa y ha crecido y ha adquirido una impronta muy especial esta librería. Y hay muchas cosas que quiero preguntarte. Primero, preguntarte para que contemos la historia de este negocio, Mm. que fue el primero en la provincia, porque es la primera librería que trae libros interesantes, que tiene literatura de todos los estilos y los géneros posibles, y eso no existía antes en Corrientes Capital, ni tampoco existía en el interior de la provincia, sino existían librerías que trabajaban con libros de escolares y alguna que otra novela traían, pero bueno, una librería dedicada para los amantes de la literatura, para los amantes de la lectura, no existía hasta que apareció Capítulo 1. ¿Cómo fue ese inicio, Susana? Bueno, yo tengo que decirte que tengo que reconocer que en realidad una de la primera librería que hubo en Corrientes fue una librería que de algún modo tenía un origen que tenía conexión con el francés, porque su dueño era Petit y estaba justamente ubicada, no sé, por una rara coincidencia, en la segunda dirección que ubicó Capítulo 1, que es la que estaba ubicada Capítulo 1, que era sobre la calle Mayo, frente al Colegio San José. Esa fue la primera y no sé qué características tenía, pero esa fue la primera. Y bueno, por coincidencia, en el segundo local que ocupamos fue esa dirección. Y también hubo otra librería muy buena, muy importante para todos, para mí en mi infancia, fue la librería García, que tenía textos escolares, pero tenía unas grandes mesas donde había libros, bibliotecas que a mí me fascinaban, era toda una casa antigua recubierta de boiserie que era fantástica. Entonces, también de alguna forma esa fue un antecedente y hubo otras, ¿no? Pero es cierto que con la impronta que le dimos acá de ser una librería que se pone el acento en la literatura, como bien dijiste, en ese sentido, sí, podemos decir que podría ser como un cambio para Corrientes. Y la pregunta fue, ¿cuándo empezamos? Sí. Algo así. En el 98. En el año 98, junto a Teresa Belenda, que fue mi socia hasta el año 2001, cuando se desató la crisis del 2001, ya habíamos atravesado la del 99, que fue terrible, la de los bonos y todo eso. Un pasado que a veces uno no quiere recordar, pero que Sí. debemos recordar para saber en dónde estamos parados, ¿no? Y bueno, y hubo otras crisis, por supuesto. Esta y la nueva, mejor dicho, esta que venimos arrastrando en estos últimos años es tremenda. Pero bueno, esa es nuestra historia, esa es mi historia. Yo después me quedé sola en 2001 y aquí seguí porque esta es mi pasión.
¿Se puede recomendar un libro? Por ejemplo, viene, Recomendar. vos Sí, llega, o sea, una cosa es vender el libro, ¿no? Si sí, viene una persona y porque te dice, lo piden. yo quiero un libro de autoayuda, y vos tenés 50 libros de autoayuda y le decís, bueno, tiene este, pero ¿se puede recomendar un libro? Sí, se puede recomendar en tanto y en cuanto uno tenga la sinceridad suficiente y haya estado por lo menos cerca de ese libro para poder hacerlo. Si no, es inútil, digamos. Pero a mí me gusta más, obviamente, mucho más la literatura. Estoy mucho más cerca ese es mi mundo que el mundo de los libros de autoayuda, en los que no tengo demasiada confianza, debo decir. Así que bueno, sí, pero es todo un trabajo eh, de alguna forma, como dicen ahora, le saco la ficha, ¿no? Al cliente, al lector o la lectora, al quien no conozco, pero bueno, voy indagando un poco sobre qué gustos tiene, qué cine ven, si les gusta el arte, si no, si de qué trabajan, ¿no? Hasta incluso qué películas miran, qué series miran. Entonces, más o menos me voy guiando para poder entender, hasta incluso el modo en que se conducen dentro de la librería. Eso también puede llegar a ser una pista, si son más o menos audaces, tímidos o cómo. ¿Qué tipo de libros tenés? ¿Qué géneros trabaja la librería? ¿Qué podemos encontrar? Bueno, Nosotros entramos a la librería sin saber qué buscamos, como, sí, y bien. podemos encontrar qué libros. Bueno, mira, esta es una casa enorme, ¿no? Tiene una estructura de casa antigua, digamos, pero se han hecho modificaciones y entonces hay tres grandes salones, uno a continuación del otro, y a la derecha un garage. Bueno, si entramos, atravesamos el palier a la derecha, en ese garage o ex garage devenido en sala, están ubicados los libros de autoayuda, los de astrología, los de cocina, de empresa o emprendedurismo, botánica o jardinería, guías para padres, es decir, lo que se llaman los libros prácticos, ¿no? Y a la izquierda, o todo el ala principal, están en la primera sala, que es en la que estoy sentada ahora. Aquí está filosofía, sociología, educación, psicoanálisis, psicología, eh, fotografía, arte en general y cine. Después pasamos al otro salón y está política, economía, historia, especialmente eso. Y también hay un sector de infantiles y en la siguiente sala, literatura. Toda la literatura que reúne literatura y también los libros más de entretenimiento, digamos, que no llegan a ser literatura, sino narrativa, lo que llamamos normalmente narrativa de históricas, románticas, épicas, los clásicos de la literatura y también otro sector de infantiles para chicos un poco más grandes y juveniles. ¿Cómo fuiste Bueno, construyendo, básicamente, cómo fuiste construyendo esta oferta cultural que tenés en capítulo uno? y bueno, Porque por contacto con las editoriales que me interesaban, las que siempre nos dan digamos, un apoyo en el sentido de que son las que hay un fenómeno que se explica de esta forma. Hay libros que son los comerciales, digamos, que son los que están, por ejemplo, la narrativa que está apoyada por la prensa, ¿no? Que son los que nos permiten, a través de las ventas de estos libros, sostener la literatura independiente o las editoriales independientes, las editoriales más audaces o las que tratan de instalar a nuevos autores de la literatura argentina, latinoamericana e incluso extranjera también. Yo tengo, por supuesto, editoriales con las que trabajo con mucho placer, que son las que tienen lo que a mí más me llama la atención, lo que me conmueve, lo que me gusta, por ejemplo, hay un grupo que se llama Riverside, que tiene todo lo que yo quiero, todo lo que amo está siempre, ¿no? No dejo de sorprenderme todos los meses cuando recibo el servicio de novedades y,
y me encuentro con belleza realmente, que valen la pena compartir. Y es ahí donde se renueva mi entusiasmo, que a veces decae por las circunstancias, y así es como voy avanzando. Fue, la verdad, que un trabajo enorme durante todos estos años fue conformar esta identidad de esta librería, ¿no? Eh, ¿qué pensás que en qué cambió? ¿Cuál fue el antes y después de capítulo uno en la comunidad? Porque yo sé que vendés libros al interior, que la gente del interior va y te compra. Este, Sí, es un lugar de referencia, ¿no? Se ha convertido en sí, estos años en un lugar no solamente de encuentro, sino de influencia cultural. ajá. Eh, yo supongo que como se dice en sociología, me acuerdo, tenía un profesor muy bueno en la carrera de licenciatura, decía que la identidad no es un concepto que defina algo cristalizado, no es algo que esté de una vez y para siempre, sino que la identidad se va construyendo, se va modificando y va recibiendo el aporte de todo lo que vamos viviendo, de la experiencia, como decía Benjamin. Y en mi caso eso no es una excepción, pero de igual manera llegó digamos que la identidad fue corriendo mucho más a afianzarse en la literatura que en intentar, por ejemplo, intentar en un momento también acoger los libros de texto, pero me di cuenta de que eso no era lo mío, de que no me entusiasma, que no me gusta, no me hace nada, no me suma nada. Si bien por ahí comercialmente podría ser una ventaja, para mí no tiene importancia. Para mí lo importante es esto, mantener ese lazo con un lector o lectora que a través de la recomendación como librera, que me considero librera más de oficio que por formación profesional, se va formando un lazo, ¿no? Y yo creo que la gente o los lectores, las lectoras van captando que dónde está ese lazo, de qué es lo que van a encontrar acá. Acá no van a encontrar los libros nomás, van a encontrar a alguien que puede guiarlos o en todo caso escucharlos, ¿sí? Para después decidir juntos. Es algo maravilloso lo que hacen los libros en la vida de las personas, ¿no? Sí, así Eh, es, eh, este, así es. si vos tuvieras que recomendar un libro ahora a mí, ¿qué libro me recomendarías? Mira, estoy leyendo un libro que me parece fascinante, me faltan pocas páginas para terminarlo. Se llama Los días, ay, ahora se me fue el nombre exacto, pero es el último libro de Bernard Schlink. Es algo así como Los días del final, donde él hace una reflexión sobre bueno, el personaje que yo supongo que tiene mucho de autobiográfico, porque Bernard Schlink es un autor alemán que es juez en su vida profesional en Alemania y que está viviendo su etapa, digamos, de vida, la que le toca, que es después de los 70. Bueno, está eso, ¿no? Una reflexión sobre una recapitulación, una reflexión, la conexión, más que con la cercanía de la muerte, la conexión con la vida y lo que eso significa. Por eso me gusta mucho esa historia. Es una novedad de este mes, así que creo que es la historia de un final o el sentido de un final es otro libro de Julian Barnes, que también es otro autor que me encanta. Pero bueno, es ese. Y hay otro libro de una autora italiana que se llama Natalia Ginsburg, a quien quiero muchísimo porque también tiene una honestidad en su forma de trasladar sus ideas, ¿eh? No hay ningún cinismo ahí. Que eso es por ahí lo que uno encuentra en otros autores que no ¿Cómo voy a cambió nombrar porque no va al caso. ¿Podés decir que la literatura ha evolucionado en este lapso de vida que tiene capítulo uno? Notaste vos que sos una lectora asidua, que estás consumiendo literatura todo el tiempo, ¿notás que algo sucedió en este tiempo de vida de la librería y con la literatura? Lo que veo es que hay tendencias que se van modificando. Hay una tendencia que se fue instalando en estos últimos años en Argentina, que es la que reunió a unas cuantas autoras
¿no? Eh, que van por el sendero de lo gótico, ¿no? ¿No? En ese sentido es como una, también esta corriente del feminismo que fue acentuando o llevando la narrativa como hacia ese lugar. Pero yo creo que no se abandona nunca. Por ejemplo, un clásico jamás se abandona. Y con clásico quiero decir no solo clásicos griegos y latinos, sino la literatura del siglo XIX ya para nosotros son clásicos, claramente, ¿no? Los rusos son clásicos, los franceses, los ingleses, todos los de esa época. Eh, y sí, hay tendencias, pero esas no son permanentes, no podemos decir que sean permanentes. Creo que forman parte de cambios que van sucediendo en la sociedad, esos cambios que se ven, se reflejan en lo que se escribe, ¿no? Así que no puedo decir si es para bien o para mal, no creo que nunca sea para mal, pero en algunos momentos se ha vivido como cierto estancamiento, ¿no? Es lo que he notado o como intentos de renovar la literatura en sus formas, que no siempre son exitosos, porque no siempre captan el pulso o el espíritu de la época. ¿Sabes No sé si qué? respondo a tu pregunta. Sí, 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 muy bien, gracias. Vos sabés que una de las cosas que a mí me alarma un montón es el hecho de que hace unos días encontré una noticia, no sé si es fake news o no, pero viste, este es el lomo del libro, que le Sí. cortaban una guillotina, cortaban esto, Ajá. y el libro lo hacían escanear por la inteligencia artificial, y bueno, Ah, sí. dicen que ya han consumido todos los libros digitales habido por haber en las redes una inteligencia artificial, entonces ahora están comprando libros y hacen ese tipo Mm. de trabajo con los libros. Entonces, viste que para el que le gusta leer el libro físico, venimos de una Sí, generación que el libro sí. físico es una necesidad. ¿Cómo ves ese paso, ese salto tecnológico que estamos dando en este momento? Y cómo llega a capítulo uno. Mira, yo no puedo, no percibo en su real dimensión el fenómeno del que estás hablando. Lo que me asusta, como a todos, porque escucho, veo, recibo libros que hablan sobre el tema, sobre el tema de la inteligencia artificial, pero hace unos días hablaba con mi hijo que trabaja en sistemas, Juan Ignacio, y también al trabajar en sistemas trabaja en una empresa en la que hay muchas tareas que llevan adelante, las llevan adelante con el sostén o el apoyo o la inteligencia artificial como herramienta. Para mí es, y durante mucho tiempo será, una herramienta. ¿Por qué? Porque para mí hay algo que es lo que conversábamos con él, que es la creatividad. La humanidad está en nosotros. Eso es lo que nunca tenemos que ceder, digamos. Y me parece que no se va a lograr eso. Yo no sé qué monstruosidad uno puede llegar a dimensionar, ¿no? Con esto que está pasando. Pero para mí es eso, es como un fenómeno que está en la fantasía de muchas personas, está tomando el cariz de una monstruosidad. No sé en qué terminará, pero mientras tanto yo creo que nos aferramos a lo humano y no hay nada más humano que la literatura, que es lo que nos dice lo que somos y lo que tememos y lo que amamos ser. Eso me parece que está. Viste que hace poco, hace un par de meses, una premio Nobel de literatura, Mm, eh, dijo en una entrevista que ella utilizaba la inteligencia artificial para escribir, ¿no? Y como hubo ajá. como una especie de revuelo, hubo como una especie de devolver el premio y un montón de cosas. Sí, sí, Pero bueno, es como vos decís, es una herramienta que podemos claro. utilizar. Y la monstruosidad está vigente en nuestro temor, ¿no? Sí, Porque parece algo increíble para comprender, ¿no? claro, claro, porque
eso es algo que nos constituye como seres humanos. Tenemos una parte racional y una parte de la imaginación que nos lleva por esos canales. Ahora, sí, la inteligencia artificial es una realidad, pero creo que hay que ir paso a paso con cautela y no dejarse llevar por ese temor, ¿no? Y hay que Susana, ser, sobre todo con las generaciones más jóvenes, ser muy cautos en el manejo de las nuevas tecnologías. Susana, yo antes de empezar la entrevista te pedí que eligieras un libro para que compartieras con nosotros un pedacito de todo ese tesoro que tenés a tus espaldas, que son todos esos libros que estamos Sí, viendo. sí. Tengo conmigo, como dije hace un ratito, a Natalia Ginsburg. Y Natalia Ginsburg tiene un libro precioso que ella en general recupera historias familiares, ¿no? De su propia historia. Y en este libro, Las pequeñas virtudes, va recorriendo los lugares en los que vivió con la familia y también habla de su oficio como escritora. Así que vos me pedías que te lea un pedacito, ¿eso? Sí, 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 un pedacito. Bueno, justamente abro así al azar y me topo con eso. Ella vivió, por supuesto, la época de la guerra, ¿no? De la terrible, de la Segunda Guerra, y eso afectó, obviamente, la familia, la forma de vivir de esa familia. Y este capítulo empieza con este título que es El Hijo del Hombre. Ha pasado la guerra y la gente ha visto derrumbarse muchas casas y ahora ya no se siente segura en su casa como se sentía tranquila y segura antes. Hay algo de lo que no nos curamos y pasarán los años y no nos curaremos nunca. Quizá tengamos otra vez una lámpara sobre la mesa y un jarrón con flores y los retratos de nuestros seres queridos, pero ya no creemos en ninguna de estas cosas, porque una vez tuvimos que abandonarlas de repente o las buscamos inútilmente entre los escombros. Es inútil creer que podemos curarnos de 20 años como los que hemos pasado. Aquellos de nosotros que hayan sido perseguidos nunca volverán a tener paz. Bueno, y sigue. Es un relato duro, pero creo que nos da refleja esa vida personal, íntima, familiar, y de cómo los afectó, los conmovió y los cambió para siempre durante la guerra. Susana, me gustaría también para ir cerrando nuestra entrevista, que le cuentes un poco a la televidencia de este programa, cómo contactar, dónde encontrarte, Sí. invitarlos a participar de capítulo 1. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Estamos en Corrientes, Carlos Pellegrini 1435. Y los invito especialmente porque más que esta forma de hacer un Zoom, que también es válida, por supuesto, y agradezco un montón, lo mejor es estar cerca de los libros. Y para eso tienen que venir, porque los libros están cerca de todos acá. No hay ninguna pared, no hay ningún mostrador, nada que se presente como un obstáculo para que un lector o lectora pueda acercarse, tomar, hojear los libros que quiera ver. Y tenemos además las redes, ¿no? La más fuerte en este momento es el contacto por Instagram, que es la herramienta la más frecuentada por los lectores, y es capítulo 1, libros y café. Ahí encuentran un WhatsApp con el que podemos hablar y de esa forma nos ponemos en contacto. Así que Tu autor preferido, como decís, yo voy a leer todos los libros de esta librería, pero mi autor preferido es... es muy difícil, no tengo un autor preferido, tengo varios autores preferidos, pero bueno, uno de mis preferidos es Julian Barnes, un autor inglés que me encanta. Después, tengo como temporadas, ¿no? Voy pasando eh, por varios. Y quizás también esta otra que traje ahora, Natalia Ginsburg, es otra de mis preferidas. Y como dije, Bernhard Schlink, el alemán, que también me encanta. Y de los argentinos te podría decir Silvina Ocampo, me encanta, como cuentista. Y poeta Olga Orozco. De ella hablé la semana pasada en la radio. Y Y bueno, para mí es un amor para siempre, Olga Orozco. La quiero un montón.
Así que esos son mis preferidos. Bueno, gracias, Susana. Gracias a vos, que estés muy bien, cariños.